Salmos capítulo número 42. Salmo 42, aunque vamos a estudiar un tema, hermanos, no vamos a estudiar el Salmo 42 realmente de forma expositiva, pero sí vamos a tomarlo como una referencia en cuanto al tema que vamos a hablar hoy. Salmo 42, versículo número 1 al versículo número 5, por favor. Salmo 42, versículo número 1 al versículo número 5. Dice la palabra del Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, de los hermonitas desde el monte de Mizar. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde ahora, Señor, por lo bueno que has sido. Gracias te damos por darnos este precioso privilegio de reunirnos, de congregarnos, para poder exponer y escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos en este día que el Espíritu Santo tome el control y la dirección de nosotros. Que el Espíritu Santo, Señor, nos hable a nuestra mente y corazón. Y que, Señor, tú puedas desnudar de nosotros todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que necesita ser atendido, todo lo que necesita ser sanado, todo lo que necesita, Señor, ser trabajado en nuestra vida. Padre Celestial, habla a nuestro corazón. Necesitamos tu voz, necesitamos tu palabra. Necesitamos, Señor, respuestas de tu palabra a nuestra vida para ciertas situaciones de la vida que enfrentamos en el día a día, cosas que enfrentaremos, cosas en las cuales quizá hay alguien aquí, Señor, que está necesitado de alimento, que está necesitado de tu palabra. Señor, te pido que tú hables a nuestro corazón y que el Espíritu Santo tome el control de todas las cosas. Espíritu de Dios, dirige el mensaje acorde a las necesidades de cada uno de nosotros. Y mi Dios, que hoy puedas tú ser exaltado, que hoy puedas tú ser glorificado, que hoy puedas tú ser, Señor, exaltado en todo lo que hagamos. Toda la honra y toda la gloria son para ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aunque no vamos a exponer el Salmo 42, hermanos, de manera expositiva, y lo mencionaremos retomando después el estudio de los Salmos, sí es importante para el mensaje de hoy ver un poquito del contexto histórico que envuelve el Salmo capítulo número 42. Primariamente, hermanos, el Salmo 42 está dentro de la tradición descrito como un mástil de los hijos de Coré. No se nos menciona una situación en particular, no se nos dice el origen o qué fue lo que motivó a los hijos de Coré a escribir o orar este salmo. No hay una descripción como tal de esto, pero sí vemos a través del salmo que el salmista o quien expone este salmo está en una situación muy precaria, está en una situación difícil. No sabemos qué es en realidad la situación que el salmista está viviendo, pero sí nos deja ver con lo que el salmista dice que se encuentra en una situación de turbación, en una situación de angustia y de tristeza profunda. Y esta tristeza que el salmista tiene es porque él no se encuentra o él no está físicamente en el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Probablemente el salmista está lejos del templo, lejos de la adoración comunitaria, pero vemos que el salmista está en una situación de absoluta tristeza. Dice el capítulo número 42
que él tiene sed de Dios. Es decir, que no está ahorita siendo el salmista alimentado por Dios, y hace la pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Si lo ubicamos en el pensamiento judío, probablemente el salmista está hablando o está añorando el templo, añorando la ciudad de Jerusalén. A lo mejor está esparcido, a lo mejor está en exilio, a lo mejor está huyendo por su vida, no lo sabemos, pero sí nos dice el salmista que él tiene una nostalgia, que todos los días él se acuerda de cómo guiaba a la multitud a la casa de Dios, cómo él los incentivaba, cómo los invitaba a ir al templo y cómo los jalaba a la gente a adorar a Dios, y ahora su situación no es esta. Y ahora el salmista dice, versículo número 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Esto es lo que el salmista está sufriendo. Dice, mis lágrimas son mi alimento constante. Esto quiere decir, todos los días estoy llorando, todos los días estoy entristecido, todos los días estoy sufriendo. Versículo 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿De qué se está acordando el salmista? De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, de alabanza de un pueblo en fiesta. Note que el salmista tiene en su mente este momento, esta ceremonia, esta fiesta de dedicación, de adoración en el templo, y ahora el salmista ya no tiene esto. Como les digo, no sabemos dónde está, no sabemos qué está pasando, pero está dolido en su corazón ante esta ausencia. Y dice en el versículo 5, se cuestiona, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque una de alabarle, salvación mía. Y Dios mío, mi alma está abatida en mí. Y este es el sentir del salmista: estoy abatido, estoy entristecido. Mi alma no tiene una sola razón para contentarse. Mi alma no tiene una sola razón, no hay un solo motivo por el cual yo pueda sentirme contento o sentirme pleno. Y toda la gente me ve y me observa. Quizá me conocieron cuando llevaba a la gente alegremente al templo, y ahora me ven y ahora me dicen, ¿y dónde está Dios contigo? No, que Dios estaba contigo. ¿Dónde está tu Dios? Este es el contexto más general que nosotros encontramos en la vida del salmista. Y si, hermanos, vemos en la vida del salmista como un retrato para nosotros, yo creo que es una situación de profunda tristeza en la que yo creo que alguna vez todos nosotros nos hemos encontrado en la vida. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido igual que el salmista, sin ánimo, sin deseo, turbados, angustiados, entristecidos, probablemente extrañando algo que hacíamos antes y que ahora ya no lo tenemos, un ser amado, una pareja, un amigo, una amiga, algún momento que vivimos de dicha dentro de la casa de Dios, y nos genera tristeza, nos genera nostalgia el que ya no está. Mis hermanos, todos nosotros sin duda alguna hemos batallado con un sentir similar. Pero hay algo con lo que nuestra alma también ha luchado, y quizá a lo mejor no lo hemos detectado, o algunos luchan con mucha regularidad, hermanos, y esto es la depresión. Yo no sé en su vida cómo está o cuánto tiempo, pero en mi vida, experimentándolo, viviéndolo, en mi vida he tenido que pasar o hemos pasado por tiempos de grandes depresiones. La depresión no es algo que tú anhelas, no es algo que tú deseas, pero es algo que viene a la vida de muchos de nosotros. Recuerdo una vez, y es un tema tan mal visto a veces, o tan, no sé decir, tan mal informado, que muchos siervos de Dios, incluso pastores de sana doctrina, han tachado la depresión como un síndrome o como un sinónimo de debilidad, de falta de fe. Algunos incluso hablando como si fuera un demonio, te procedió un demonio de depresión. Hermano, la depresión no es ni un demonio, la depresión no es una situación que es falta de fe, o que es por tu falta de crecimiento espiritual, o que es por tus deficiencias. Hermanos, la depresión le puede venir hasta el más pintado.
La depresión le puede llegar hasta el más fuerte espiritualmente hablando en términos. Y aquí estamos viendo al salmista que está en una situación de gran tristeza. Él está tan dolido, está tan triste que él le dice a su propia alma, a sí mismo se dice: ¿por qué te abates? ¿Por qué estás tan turbado dentro de mí? Espera en Dios, porque todavía hay razones, todavía hay motivos para alabarle. No hay una razón para que, alma mía, estés de esta manera. Es cierto que las cosas ya no son como antes. Es cierto que nuestra condición presente no es igual a la que teníamos antes, pero no hay una razón para que estemos así, le dice el salmista a su propia alma. Hay que esperar en Dios. Él es nuestra porción en la tierra. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra salvación. Y si Dios está con nosotros, entonces todo va a estar bien. Pero el salmista en este momento no lo entiende así. Y mis hermanos, una persona que padece por depresión o por tristeza, muchas veces no lo entiende así. Siendo honestos, ¿cuántas veces no hemos juzgado? ¿Cuántas veces no hemos criticado? ¿Cuántas veces no hemos menospreciado a personas que están pasando por un momento de gran tristeza? ¿Qué es lo que normalmente nosotros terminamos haciendo con personas así? Ay, ya hombre, recupérate, ándale, anímate, échale ganas, mira, todo está bien, mira, piensa en tus hijos, mira, piensa en tu esposo, mira, hay muchas cosas buenas, la vida tiene grandes cosas. Y tratamos en nuestra desesperación o en nuestro deseo de que la persona se sienta bien, de tratar de darle motivos para que se sienta animado, pero muchas veces no los encuentra. La persona que está pasando por esta situación no entiende que hay un motivo para gozarse. Para él o para ella no existe un solo momento o motivo para sentirse bien. Y es algo, hermanos, en lo que debemos de analizar y debemos de examinar. Todos nosotros algún día hemos o batallaremos probablemente con depresión. Hay gente que sufre problemas de depresión. Y déjeme decir una cosa, hermanos. No soy médico, ni mucho menos pretendo serlo, pero muchas veces la depresión no es una situación, muchas veces, dije, no es que siempre, pero muchas veces la depresión no es un motivo de algo físico. Es espiritual, es emocional, es circunstancial. Ahora, hay gente que padece esto probablemente y que requiere algún tratamiento, puede ser, hay grados muy elevados de esto. Pero en general, hermanos, muchos de ellos vienen por causas de circunstancias fuera de nuestras manos, momentos que estamos pasando en la vida que son dolorosos y que necesitamos aprender a sobrellevarlos. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, una definición de depresión, y según la Clínica Mayo, una de las clínicas de Estados Unidos reconocidas, dice que la depresión es un estado emocional que causa un sentimiento de tristeza constante, y que causa una pérdida de interés en realizar ciertas actividades, afecta tus pensamientos, afecta tus emociones, afecta tu comportamiento, que causa incluso problemas físicos y problemas sociales. Entonces, la depresión es definida por la Clínica Mayo como un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés. La persona que está pasando por depresión se afecta internamente y se está afectando externamente. Dejan de comer, dejan de querer hacer cosas, no sienten motivación de nada, no quieren levantarse de la cama, no hay nada que los motive, no hay nada que los anime, no hay algo que les impulse a seguir adelante. Para ellos es como si todo lo vieran en una oscuridad, bajo un mismo tono de color. Para ellos no hay razones para seguir adelante, viven porque tienen que, pero no sienten el más mínimo deseo de hacer nada, ni lo que les gusta, ni lo que no les gusta, ni las obligaciones, ni los deberes. Pierden el apetito y el deseo por todo. Es más que una tristeza pasajera, es más que solamente una nostalgia. Esto es una debilidad mental, una debilidad física. Hay personas que por depresión incluso dejan de comer, dejan de hacer sus actividades diarias y se afectan físicamente. Incluso hay gente que toma la gula como una herramienta, comen en exceso por esta misma situación.
Entonces, hermanos, vemos aquí que en el Salmo 42, ningún ser humano está exento de sentir o de pasar por algo como esto. No solo lo pasó el salmista en el Salmo 42, lo vivió Elías también. ¿Recuerda usted a Elías? Que fue amenazado por, no recuerdo el nombre, ¿Atalía? No. La esposa de Acab, Jezabel, gracias. Fue amenazado Elías por Jezabel y le dijo, mira, yo no voy a descansar hasta que te mate. Yo no voy a descansar hasta que ponga tu cuerpo bajo tierra. Y Elías se asustó tanto por la amenaza de Jezabel que huyó a la cueva, a una cueva, y se estuvo ahí en esa cueva. Y dice ahí en el texto de Segunda de Reyes que deseaba morirse. Y le decía a Dios, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Y ahí estaba acostado, y entonces el Señor le muestra y le dice, Elías, ven, come, mata, come. Y ahí está Elías comiendo y se vuelve a dormir. Y no tiene deseos Elías de salir, no tiene deseos. Está preocupado porque dice, Señor, ¿para qué vivo ya? Soy el único profeta que queda y ahora me están buscando para matarme. Y Elías tuvo que pasar por un tiempo de demasiada tristeza, de gran angustia. O lo vemos en el Salmo 142 con David, cuando Saúl lo está persiguiendo y él dice, Señor, con mi voz alzaré mi voz hacia ti, delante de ti expondré mi queja, voy a poner mi angustia, mira mi diestra, mira mi izquierda, no hay nadie conmigo, no hay quien tenga cuidado de mí, no tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Asaf, cuando vio la prosperidad de los malos, él dijo, era como una bestia delante de ti. Y por poco se resbalan mis pasos, mis pies por poco caen. Por poco me inclino hacia el camino de los malos. Era tan grande mi angustia y mi enojo contra los malos que por poco dejo tu camino. Y vemos así, hermanos, personajes en la Biblia en gran angustia. Jesucristo, estando en el Getsemaní, orando con gran angustia, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y dice Lucas, que es el escritor que nos da estos detalles, dice la escritura que vino un ángel para fortalecerlo porque estaba en gran angustia, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Mis hermanos, personas han sufrido grandes momentos de angustia. Y probablemente usted ahorita está en uno de ellos o entrarás a alguno de ellos. Y déjame decirte una cosa, la depresión no es un pecado. La depresión no es un sinónimo de que te falte fe. La depresión es una muestra de que somos personas vulnerables y que todos los días necesitamos la gracia de Dios. Spurgeon decía lo siguiente en su vida ministerial. Mire, Spurgeon fue un gran predicador, conocido y denominado por la sociedad como el príncipe de los predicadores. Escribió más de 3,561 sermones encuadernados en 63 volúmenes. Predicaba a grandes multitudes de gentes en el tabernáculo metropolitano. Quizá podríamos decir que tenía el ministerio más exitoso de esa década. Pero vea lo que Spurgeon decía. He sufrido muchas veces de graves enfermedades y de una depresión mental espantosa que casi llega a la desesperación. Casi todos los años he sido apartado durante una temporada, pues mi carne y la sangre no pueden soportar la tensión, al menos una carne y una sangre como la mía. Creo, sin embargo, que la aflicción me era necesaria y ha respondido a fines saludables. Vea que aún Spurgeon expone que él se encontraba en una situación de grandes depresión. Y cuando tú ves la vida de Spurgeon, era un hombre que vivió a lo largo de su vida con gran dolor físico. Su esposa Susana, ella estaba postrada en una cama por décadas. Él trajo viruela, Spurgeon tenía el problema de la gota, tenía reumatismo, tenía la enfermedad de Bright y su salud empezaba a empeorar con gran gravedad conforme pasaban los años. De hecho, tuvieron que sacarlo del púlpito por algún tiempo por la grande enfermedad que este hombre aquejaba. Y él en un libro llamado El aliento de los deprimidos escribió: nuestra labor, cuando se emprende con seriedad, nos expone a ataques en dirección a la depresión.
¿Quién puede soportar el peso de las almas sin hundirse a veces en el polvo? Los anhelos apasionados por la conversión de hombres, si no son plenamente satisfechos, y cuando lo son, consumen el alma con ansiedad y desilusión. Ver que los esperanzados se desvían, que los piadosos se enfrían, que los profesantes abusan de sus privilegios, que los pecadores son cada vez más audaces en el pecado. ¿No son estas imágenes suficientes para aplastarnos contra el suelo? ¿Cuán a menudo en las tardes del día del Señor sentimos como si la vida fuera completamente arrancada de nosotros? Después de derramar nuestras almas sobre nuestras congregaciones, nos sentimos como vasijas de barro vacías que un niño pudiera romper. Estas dos cosas que acabamos de escuchar de Spurgeon son la muestra inequívoca de su vulnerabilidad humana. Era un gran pastor, un gran ministerio, pero la carga era igual para él. Era constante queja, dolor. Hermanos, pastorear una iglesia trae depresión a la vida de muchos siervos de Dios también. Trae desilusiones. La vida está llena de desilusiones, llena de enfermedades, llena de traiciones, llena de personas que nos van a hacer daño y nos han hecho daño, llena de ingratitud, llena de circunstancias que no teníamos presupuestadas y llena de pérdidas. Y todo esto puede ser un detonante para hundirnos en depresión. Mis hermanos, nadie de nosotros está exento a pasar por ello. O quizá a lo mejor alguien está pasando por ello. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que experimenta una persona que se encuentra en depresión? En primer lugar, sentimientos de tristeza constante, ganas de llorar, un sentimiento de vacío o desesperanza. Esas veces que dice una persona, es que tengo ganas de llorar, pero no sé por qué. O me siento vacío, no siento ganas de nada, siento que todo está perdido, ya no tengo solución, ya no hay remedio. Arrebatos de enojo, irritabilidad, frustración por asuntos de poca importancia, pérdida del interés o del placer, pérdida del interés en actividades habituales, pérdidas del placer, bajo deseo de relaciones sexuales, pasatiempos o deportes. Tienen problemas del sueño, no pueden dormir o duermen demasiado. Cansancio, falta de energía en tareas tan pequeñas que no tienen tanto esfuerzo. Falta de apetito o adelgazamiento, o al revés, un aumento excesivo de peso, antojos, comidas sin control. Ansiedad, agitación, inquietud, sentimientos de inutilidad, no sirvo para nada, mi vida no sirve a nadie le importo. Fijación por fracasos del pasado, autorreproches, dificultad para pensar, para concentrarse, para tomar decisiones, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas o intentos de suicidio, y problemas físicos inexplicables como dolores de cabeza constantes o dolores de espalda. Estos y más son síntomas de una persona que está atravesando por la depresión. Y mis hermanos, como lo dije al principio, pasar por la depresión no es ningún pecado. Pasar por la depresión no es síntoma de inmadurez espiritual. Pasar por la depresión no es sinónimo de falta de fe o de incredulidad. Pasar por la depresión es un suceso que viene a la vida de cualquier persona normal. Somos seres emocionales, hermano. Somos seres vulnerables. Somos seres que expresamos una debilidad, pero que en el momento de la depresión debemos aprender a refugiarnos cada día más en Dios. Debemos aprender a descansar cada día más en el Señor. Ahora, habiendo definido y viendo la sintomatología de la depresión, vamos en segundo lugar, hermanos, a ver qué es lo que detona la depresión. Como le acabo de decir, como vimos en el sermón primario, ahorita en el servicio A,
La ira, por ejemplo, no es algo que alguien me detona, es simplemente la presión que otros ejercen y yo llevo a la explosión. Yo empiezo a manifestar en mi estado anímico lo que ya había dentro. Igual la depresión, no es que alguien me hace vivir deprimido, no es que alguien me hace sentir depresión, es que más bien las circunstancias orillan a que una persona sienta ese deseo, esa pérdida de esperanza, esa tristeza que nos lleva incluso, hermanos, a tomar malas decisiones. Pero vamos a ver qué son esas detonantes, qué es lo que oprime o qué es lo que conduce a una persona hacia la depresión. Y para ver, hermanos, vamos a ver la primer causa, y la primer causa son las causas físicas. ¿Qué quiere decir esto? Son problemas de salud, ya sea un trastorno, ya sea un problema cardíaco, ya sea hipoglicemia, cáncer, Alzheimer, esclerosis, un derrame, un diagnóstico de diabetes, de hipertensión, alimentación desbalanceada, falta de ejercicio, falta de sueño, falta de descanso. Puede ser cualquier causa física. Hay personas que se han deprimido por un diagnóstico serio médicamente. Yo conocí personas que se deprimieron porque les diagnosticaron diabetes. Y para ellos el ser diagnosticado con diabetes era: me voy a morir. Ya mi vida no tiene remedio. Ya mi vida no tiene sentido cuando se puede vivir aún con la diabetes. Si hay cuidados. O gente que ha sido diagnosticada con cáncer. O gente que ha sido diagnosticada con problemas alimenticios, o cuando tienen a alguna persona con algún problema de adicciones, causas físicas. Hay personas que se están desintoxicando de sustancias y viven en constante depresión por lo mismo de que se están desintoxicando de drogas o de alcohol o de cosas que solían ingerir constantemente. Uno de estos detonantes puede ser algo físico. En segundo lugar, otra cosa que puede detonar la depresión son causas circunstanciales. ¿Cuáles son las causas circunstanciales? La pérdida de un ser amado, la decepción amorosa o la ruptura de un matrimonio, un divorcio, abandono, diagnóstico de alguna enfermedad, pérdida del trabajo o de la estabilidad económica, conflictos maritales, conflictos con los hijos, etcétera, etcétera. Son cosas circunstanciales, cosas que no están en nuestro presupuesto de vida, pero que son cosas que suceden en la vida. Hay personas que se han deprimido por causa de la pérdida de alguien muy amado, un padre, una madre, un abuelo, un cónyuge, los hijos. Hermanos, cuando un padre pierde un hijo es un dolor irreparable. Tengo la oportunidad de tener un amigo, sin agraviar a los presentes, un pastor de una iglesia que conocí hace unos cuantos mesecitos atrás, con el que tengo buena amistad, y él perdió a su hijo en un accidente automovilístico. Su hijo murió ahí en la Cuatro Siglos, un choque, lo chocaron por detrás, el impacto lo mató a él, iba él y su hermana, gracias a Dios la hermana quedó viva, pero él murió instantáneamente. Y él me comentaba que pasó un tiempo muy duro en la iglesia, como pastor, como padre, vivieron momentos terribles, estuvo a punto de dejar el ministerio porque su hijo falleció de una manera que él no lo entendía. Y hermanos, podemos ser muy críticos con personas que están en ministerio, personas que consideramos como personas de grande fe, pero hermanos, son seres humanos. Hermanos, somos humanos. Si yo llegase, Dios no lo quiera, a perder a mi hijo, claro que por supuesto que lo voy a resentir. Y que no voy a estar predicando por algún tiempo, eso es lógico. Pero a veces somos muy duros con nosotros mismos y somos muy duros con las personas. Debemos entender que hay circunstancias que no todas las vivimos igual. Hay personas que se han deprimido por el abandono. El esposo abandonó a la familia, abandonó a los hijos, se fue de la casa y no lo han podido superar. Hay personas que se acaban de divorciar y la mujer lo resintió, o el hombre resintió el divorcio. O hay tantos conflictos matrimoniales que los llevan al borde de la desesperación. Hermanos, hay circunstancias que pueden pasar. Circunstancias, dijimos, de salud, circunstancias que vienen a la vida de cualquiera de nosotros, o causas espirituales también pueden ser.
¿Cuáles son esas causas espirituales? Una de ellas pueden ser sentimientos de culpa por pecados no confesados. Hay personas que se deprimen por su propio pecado porque entienden que su pecado los ha descalificado quizá de algún ministerio. Porque quizá a lo mejor han perdido su hogar. A lo mejor sienten culpa porque alguien los ha juzgado, los ha acusado con gran severidad y no han sido restaurados. Hermanos, de por sí cuando uno peca, Satanás está trabajando en la mente de nosotros, haciéndonos sentir cada vez más miserables. Ahora imagínate al pecado, el juicio público, más cuando tienes una posición de liderazgo, cuando tienes que pedir disculpas públicas, cuando estás en el ojo de todas las personas, la crítica. Hay personas que se deprimen porque tienen sentimiento de culpa por pecados que no han confesado. Pecados que saben que están cometiendo y están batallando, pero no han querido llevarlos a la luz de Dios, no han querido ir a buscar ayuda, los tienen ahí escondidos, los tienen ahí guardados entre sus enseres y eso les está afectando anímicamente. Espiritualmente hablando también puede ser cuando no encuentran una respuesta bíblica a lo que están viviendo. Yo no sé por qué está pasando esto, pastor, inténteme ayudar. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios permitió que mi mamá se fuera? ¿Por qué Dios permitió que me llegara esta enfermedad? Es que ¿por qué Dios actúa así? Si yo le he servido, si yo he trabajado para Él, ¿por qué Dios es así conmigo? Empiezan a empezar a afectarse porque no encuentran respuestas bíblicas para lo que están viviendo o no creen encontrar respuestas bíblicas. Otra razón puede ser por la misma autocompasión. Cuando alguien empieza a deprimirse porque quiere que todos los demás sientan lástima por él. Es que nadie me entiende, nadie se preocupa por mí, nadie me visita, nadie le importo, nadie se me acerca para decirme échale ganas, a nadie le intereso, cada quien vive su vida, pero a mí no me quieren ayudar y empieza la persona a autosugestionarse, a afectarse. O simplemente cuando se encuentran en una situación difícil y se sienten atrapados, no encuentran la salida. Estas que acabo de mencionar y muchas más son razones o son causas que pueden detonar depresión en la vida de una persona. Ahora, mis hermanos, entonces, si hay alguien aquí en este cuarto, en esta habitación, que está pasando por la depresión, déjeme darle una buena noticia: no todo está perdido. Si hay alguien que tiene la capacidad de obrar en favor del menesteroso y el afligido, ese es Dios. Y déjeme comenzar dándole respuestas a la depresión genéricas y luego atender algunas personales. No las veremos todas, obviamente, porque el tiempo no nos daría, pero quiero darles respuestas a la depresión generales y después respuestas para depresiones puntuales, para casos puntuales. Primeramente, hermanos, como una medida general, para que nosotros podamos empezar a tener sanidad de la depresión, en primer lugar, lo que tú necesitas es tener una relación personal, íntima y constante con Cristo. Note lo que el salmista decía ahí en el Salmo 42, vamos un ratito más a nuestro texto ahí, por favor. Mire lo que dice el versículo número 9. Versículo número 9. Vea que el salmista expone y dice, diré, ¿a quién? A Dios. Está diciendo el salmista, a quien yo me voy a dirigir en esta situación es a Dios. Roca mía. Vea que el salmista identifica a Dios como su sustento, como su cimiento. Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Ve que ya tenemos un poquito de más panorama del salmista. El salmista dice, yo estoy siendo afligido por mis enemigos me están acosando, están detrás de mí, mencionándome una y otra vez, que dónde estás, y no hay respuesta para ello. Estoy tan afligido, todos los días lloro, todos los días me deprimo, todos los días estoy sufriendo este abatimiento de alma, no estoy
estoy en el lugar que quisiera estar, estoy muy lejos del templo, estoy muy lejos de tu presencia, y todavía a eso añádele que mis enemigos están acosándome, afrentándome todo el tiempo. Señor, tú eres mi roca, tú eres mi esperanza, pero ¿dónde estás? Nota que el salmista empieza a buscar en Dios respuestas para alivio a su alma. Y en el versículo 1 dice, como el ciervo brama por las aguas, así yo tengo hoy una necesidad de ti, Dios. Hermanos, es cuando estamos en un momento de tristeza profunda, cuando estamos en un momento de depresión absoluta, que necesitamos ir a Dios con todo nuestro corazón, viéndola como la única solución para ese problema que tenemos. Nadie, humanamente hablando, tiene la capacidad de saciar lo que solo Dios puede saciar. Nadie tiene la capacidad de llenar lo que mi alma necesita, más que solamente el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Hermanos, solo Dios puede llenar nuestra alma. Solo Dios puede darle a mi alma esa satisfacción. Solo Dios puede consolar, animar, nutrir y edificar mi corazón. Solo Dios puede sanarlo y restaurarlo. Solo Dios puede contentar mi corazón. Solo Dios puede entender por lo que yo estoy viviendo. No intentes, hermano, querido, amado, hermana, no intentes que la gente te entienda, porque la gente no lo va a lograr hacer, porque la gente quizá no está viviendo lo que tú has vivido. Pero si hay alguien que ha sufrido, si hay alguien que sufrió en todos los ámbitos de su vida, fue Cristo, y Él es ese sumo sacerdote que está ahí para interceder por nosotros. No intentes que el pastor te entienda, no intentes que tus padres te entiendan. Cristo sí lo entiende, y a quien nosotros necesitamos en un momento así es a Cristo, hermanos. Llena tu alma de Cristo. Ten una relación personal y constante con Cristo. Él es el único que puede llenar esa alma que tú ahorita en ese momento sientes como algo abatido. Y es interesante que los ejemplos que acabamos de ver, como David, el salmista del 42, el salmista del 73, en la historia de Elías, en todas las veces que ellos clamaron su angustia y cuando ellos se recuperaron, ¿sabes quién estaba ahí? En ese fondo, Dios. Dios estaba ahí con Elías. Dios estaba escuchando la oración del salmista del Salmo 42. Dios escuchó la oración de Asaf, tanto que Asaf entró al santuario y salió diferente. Y Dios estuvo con David cuando llegaron todos los oprimidos a cobijarlo cuando se sentía solo. Dios estaba siempre de por medio. Hermanos, Dios está de por medio en las cosas que vivimos. Dios siempre estará con nosotros en los momentos en los que nosotros no encontremos alguna respuesta. Solo Dios puede hacer lo que el hombre no da. Pero no solamente tener una relación con Dios en oración. Número 2, haz de las Escrituras tu contentamiento. Mira el Salmo 119, versículo 25, por favor. Salmo 119, versículo 25. Haz de las Escrituras tu contentamiento. Salmo 119, 25. ¿Estamos ahí, hermanos? Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Vea que el salmista externa, mi alma está abatida, está tan mal mi alma, hasta el polvo, hasta las profundidades de la tierra. No hay motivación, no hay deseo, no hay ánimo, no hay gozo, no hay absolutamente nada en mi alma. Pero Señor, dale vida, vivifícame, vuelve a encender, incendia mi alma otra vez, pero con tu palabra. Mis hermanos, no existen palabras humanas lo suficientemente sanadoras para un alma deprimida que las palabras de vida que solamente Dios da a través de la Biblia. No hay un mejor consuelo para un alma deprimida que la misma palabra de Dios. Asaf se deprimió pensando que los malos prosperaban, que los malos se salían con la suya. Y cuando Asaf entró a la presencia de Dios y entró a la meditación y al escrutinio de Dios, dijo: ahora entiendo que lo que yo pensaba era falso, que yo era como un animal irracional delante de Dios. Y ahora, cuando yo pensaba que los malos salían con la suya, ahora me doy cuenta que no, que acercarme a Dios está mejor que estar donde están ellos.
porque la justicia de Dios al final se va a mostrar. Mis hermanos, a veces en depresión lo que más necesitamos es una idea clara, concisa, una idea, una claridad que solamente la palabra de Dios nos puede dar para ver la vida no desde nuestra situación difícil, sino para ver la vida desde la perspectiva en cómo Dios ve las cosas. A veces, y esto digo solamente a veces, nos estamos ahogando en un vaso de agua y no nos hemos dado cuenta. Hay casos donde la situación es más difícil, pero la Biblia nos da claridad. Mi hermano, una persona en depresión no está en condiciones de tomar decisiones. Lo peor que puedes hacer tú es decirle a una persona en depresión, haz lo que tú creas mejor para ti, no lo vas a saber hacer. Es lo peor. A lo mejor para él, lo mejor va a ser quitarse la vida en un estado de vulnerabilidad. No, hermanos. Cuando tengamos un problema de depresión o alguien esté en un problema de depresión, lo mejor es darle luz a través de la palabra de Dios. Darle guía, darle consuelo, darle aliento. En tercer lugar, una respuesta para la depresión es que debemos aprender a dejar todas las circunstancias en las manos de Dios. Hermanos, debemos de comprender que nosotros no somos los dueños de nuestra propia vida. Que nosotros no somos los productores de la historia de nuestra vida. Que nosotros no somos quienes marcamos lo que sí nos gusta y lo que no nos gusta de la vida. Que hay cosas en la vida que van a suceder, que no nos van a gustar, que no nos van a agradar, pero que debemos de recordar siempre, quien está sentado en el control de todas las cosas es Dios. Él es el que mueve los hilos de todas las cosas. Yo no entiendo por qué mi padre ya no está conmigo, mi madre. Yo entiendo por qué mi madre me abandonó, por qué cierta persona me lastimó. Pero yo sí sé una cosa, Dios está en control aún de esas cosas. Y si Dios lo permitió en mi vida, Él quiere que yo aprenda algo. Hermanos, nosotros no somos los productores de nuestra vida. Tú y yo no creamos nuestra historia en un libreto. Dios es el productor de nuestra vida. Y Él nos guiará siempre a lo que Él considera mejor para nosotros. Ahora, una respuesta para depresiones puntuales. Si tu depresión es originada porque sientes que tu pecado que has cometido ya no tiene perdón o remedio, la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo conozco personas, y de veras, hermanos, que es muy duro escucharlas, pero yo conozco personas que dicen o que creen que van a morirse de una enfermedad grave o que van a morirse a una edad promedio, una edad corta, porque su vida pasada fue muy mala. Y esas personas ya son creyentes y ellos dicen, yo sé que me voy a morir de una enfermedad muy fea porque fui muy malo en mi pasado. Hermanos, debemos entender una cosa, cuando Dios perdona el pecado, lo arrojó al fondo del mar y ya no hay memoria de ellos. Cuando Dios canceló nuestra deuda, no era para tenerla archivada en un archivero y sacarla cuando no te portaras bien. No, cuando Dios decidió borrar nuestros pecados, es que Él ya no toma en cuenta nuestros pecados y por ende el castigo merecido. Porque ese castigo ya fue consumado, ya fue pagado por Cristo en la cruz. Así que Dios no nos va a traer a nuestra vida algo que nos perdonó una consecuencia de algo que Él nos perdonó en el pasado. No, mis hermanos, cuando Dios perdona, perdona por completo. Dios no es como nosotros, que perdona de manera verbal o de manera simplista. Dios no es como nosotros, que perdona solamente de boca. Dios no es como nosotros, que trae en el baúl de los recuerdos todo lo malo que le hicimos. No, hermano, cuando Dios perdona, es un borrón y cuenta nueva. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas. Hay personas que viven deprimidos por culpa. No, mis hermanos, Dios ya perdonó eso. Dios no nos va a pedir cuentas cuando lleguemos al tribunal de Cristo, no nos va a pedir cuentas por lo que hicimos antes de salvarnos, no, nos va a pedir cuentas de nuestra vida cristiana ahora, de cómo usamos nuestros dones, talentos, pero no nos va a venir a achacar todo lo malo que tú hiciste en tu vida. No, mis hermanos, así no funciona la gracia, porque si eso fuera gracia, entonces no sería gracia. No podríamos llamarle a eso gracia.
Entonces, ¿qué haría a Dios diferente de un ser humano? Ninguna cosa. Si tu depresión es originada por causa de un pecado no confesado, confiésalo. Confiésalo a Dios hoy. Arrepiéntete y dile a Dios que te perdone. Confiésalo y apártate de él. Y algo que debemos entender, hermanos, cuando hablamos en cuestión del pecado, Dios perdona el pecado, aunque muchas veces las consecuencias del pecado van a quedar. Y déjeme decirle algo, hermanos, también que debemos de tomar en cuenta. Hay personas que no han aprendido y no van a aprender a perdonar a otros que los han ofendido, mientras sigan culpando a los demás de sus malas decisiones. Escúcheme, hermanos amados. A mí me pudo haber lastimado muchas personas, a ti te pudieron haber lastimado. Pero las decisiones que tú tomaste no son culpa de la persona que te lastimó. Al final de cuentas, la decisión la tomaste tú. Llegamos a decir, es que por culpa de fulanito, mi papá no quiere nada con Dios. Es que por culpa de sultanito, mis hijos no quieren nada con Dios. Es que por culpa de perenganito, yo ya no quiero nada con Dios. Te equivocas. Si tú te alejas de Dios, si tu esposo se alejó de Dios o tus hijos no quieren nada con Dios, no es culpa de quien les haya hecho algún agravio. Esas son decisiones suyas. Nadie es responsable de nuestras malas decisiones, hermanos. Nadie. Usted me puede defraudar a mí y usted me puede fallar a mí todo lo que usted quiera. Pero si yo el día de mañana decido dejar de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, no fue culpa suya. Fue mi decisión a final de cuentas. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que buscamos un pretexto para tomar decisiones que ya queríamos tomar, pero no nos atrevíamos a hacerlo. Y pensamos en nuestro interior que Dios va a justificarlas porque son válidas. Hermanos, delante de Dios ninguno de nosotros tiene justificación alguna. Toda mala decisión que usted haya tomado, la tomó porque usted quiso tomarla. Porque hay otra decisión que yo puedo tomar, perdonar a mi agresor. Yo puedo tomar la decisión de perdonar a mi agresor y yo seguir adelante. Porque el beneficio, porque la gracia, porque el resultado, lo voy a llevar yo. Mire, hermanos, muchas veces usted está deprimido porque no ha aprendido a sacarse de su corazón lo que otros le hicieron. Y déjeme decirle algo, y esto lo aprendí el pastor Rocha ahora que estuvo aquí. Y él lo dijo así, con esa seriedad y con eso seco que él es. Las cosas fueron como fueron, son como son, y ni tus lágrimas las van a poder cambiar, así son. Y si no las aprendes a aceptar, y si no aprendes a vivir con ellas y a dejar que Dios obre en ellas, te vas a encajonar, te vas a esclavizar en una situación en la que no te vas a poder cambiar lo que ya pasó. Mis hermanos, vivimos deprimidos por cosas que ya no hicimos atrás, pero ya no las hiciste. Ya no hay remedio, no hay una máquina del tiempo que yo pueda emplear para regresar el pasado y corregirlo. Si eso hubiera, todos tomaríamos una máquina del tiempo en este momento, pero no existe. No existe. Y debemos aprender a vivir. Mire, echamos a perder nuestro presente y nuestro futuro por cosas que en el pasado ya no se pueden cambiar. ¿Sabe qué es lo único que sí podemos cambiar y sí puede afectarse, positivo o negativo? Tu presente y tu futuro. El pasado no se puede hacer nada. La persona que me amó, y la que no me amó, no me amó. La persona que me abandonó, y la que no me abandonó, no me abandonó. El pastor que me amó y me pastoreó, y el que no me quiso pastorear, no me pastoreó. Pero eso no debe determinar lo que soy y lo que debo de ser ahora para la gloria de Dios. Porque no tuve un pastor terrenal, pero tengo un pastor celestial. No tuve un padre terrenal para algunos de ustedes, pero tuvieron y tienen un padre celestial.
no pueden vivir encajonados y esclavizados al pasado por lo que vivieron o lo que no vivieron. Pueden vivir libres su presente y futuro porque alguien nos quitó las cadenas de la muerte. Eso sí puedo trabajar. En eso sí me puedo contentar. Lo de atrás ya no puedo hacer nada. Cristo murió y así tenía que ser. Cristo pagó el precio del pecado y así fue. Pero eso trajo un beneficio para nosotros. Quizá lo que tú viviste no debió pasar. Quizá lo que usted vivió no debió ser. Pero así fue. Pero ahora lo que Dios puede hacer en tu vida es muchísimo mejor que lo que usted hizo en el pasado. Hermanos, debemos aprender a soltar las cosas que nosotros ya no podemos cambiar. Y mientras tú no sueltes eso, mientras tú no dejes eso que traes ahí, tú nunca vas a aprender a ser feliz. Déjame decirte una cosa, hermanos. Ven acá, David. Las personas que nos lastimaron tienen un nombre y un apellido. Tienen un rostro. Pero déjame decirte una cosa, algo que he aprendido a lo largo de mis poquitos, escasos 30 años de vida y mis pequeños y apenas 6 años de pastor. Es que aunque yo pueda ver su rostro, su cuerpo, su carne, su apellido, y él me lastimó, yo lo veo a él como el cáncer de mi vida. Déjame decirte que en mi vida van a aparecer, pásale para acá, Jonathan, en mi vida van a aparecer lo mismo con otra cara, con otro nombre y con otro apellido. Lo mismo que yo viví aquí y yo me alejé porque yo pensé que si me alejo voy a ser feliz, pero a donde yo vaya, a donde yo me dirija, yo voy a poder encontrar lo mismo, pero en otra forma. Porque el problema no es él ni es él. Él está en esta parte de la vida, él está en aquella parte de la vida. El problema ha sido la persona que ha recorrido esa vida y no ha aprendido. A donde yo vaya va a haber uno como él en otro estuche. Pero yo soy el que no ha aprendido cómo lidiar con eso. Nos deprimimos y vivimos quejándonos constantemente de la vida que llevamos, porque vivimos atados a lo que pasó aquí. Pero nuestra vida va a haber otro así, en otra forma, en otro estuche. Y lo único que no me doy cuenta, y lo que tú no te das cuenta, hermano, es que estás lastimando a muchas personas a tu alrededor porque no has podido con eso. Ni tú eres feliz, ni dejas ser feliz a los demás. Dice mi papá, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Todos los que se acercan y están a tu lado van a ser afectados. Porque el que necesitaba sanar no era él. El que necesitaba sanar no es él. El que necesitaba sanar era yo. Yo no puedo tomar represalias contra ustedes por lo que uno me hizo. Pero ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? ¿Quieres que te justifiquemos? Es que yo así soy porque me lastimaron. Y tú piensas que esa es una justificación para lastimar a los demás. Estás equivocado. Todos los que estamos en este cuarto y en estas bancas venimos lastimados del mundo, de una o de otra manera. Pero entonces yo pregunto, Iglesia Bautista Aguaviva, ¿cuándo vamos a empezar a voltear a ver a Cristo, que es la persona que nos debe de sanar por completo? Todos vinimos de un pasado difícil. Y todos tenemos razones para sentirnos deprimidos y querernos vertir en la cama. Por alguna razón, a lo mejor la situación de él para mí es muy fácil, pero a lo mejor la mía para él es muy fácil, pero para mí es un calvario, para él es un calvario. Pero ¿cuándo vamos a aprender a dejarle las cosas en las manos de Dios? ¿Cuándo vamos a aprender a entender que quien va a obrar de manera justa va a ser Dios? Nosotros no nos compete eso. ¿Qué dice el salmista del Salmo 42? A su alma cuando está en gran turbación, espera en Dios. Porque ¿aún qué? Déjame te lo parafraseo de una mejor manera.
¿Por qué te turbas? ¿Por qué te deprimes, alma mía, en mí? Espera en Dios, porque aún tengo razones suficientes para alabarle a Él. Aún tengo motivos suficientes para ser feliz, porque mi felicidad no depende ni de Él, ni de quien me rodea. Mi felicidad depende de quién es el que me ha salvado y me ha hecho miembro de su familia. Tengo razones para alabarle y no puedo dejar que Él siga siendo la sombra de mi felicidad. No puedo dejar que Él siga siendo la sombra de lo que más gordo me cae. No puedo dejar que ahora este que apareció en mi vida con otro estuche sea quien defina lo que soy. No, yo alabo a Dios por lo que Dios es para mí y lo que yo significo para Él. Siéntense, hermanos, gracias. Estamos y venimos rotos a esta vida. Rotos, quebrantados por completo estamos en esta vida. ¿Cuándo vamos a dejar que esas manos hermosas nos limpien, nos moldeen y nos sanen? Vivimos en un estado de presión constante porque no hemos dejado que sus manos hermosas me sanen. No hemos dejado que sus manos hermosas me dirijan. No hemos dejado que sus manos hermosas me pastoreen. No, amada iglesia, vivir en Cristo es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Eso es lo que nos hace diferentes al mundo. El mundo vive esto que tú vives. Hoy en día hay gente en el Seguro 66 viendo a un familiar en una quimioterapia. Ahorita hay gente en el mundo allá afuera que no tiene un plato de comida que llevarse a su boca. Hay un borracho tirado que es hijo de alguien y que todavía no lo han encontrado. El mundo vive lo que tú y yo vivimos en esta tierra. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Que tú y yo sí tenemos una razón para alabarle. Que podemos esperar y confiar en Él. Ellos porque no le conocen. Pero tú y yo que le conocemos. Tú y yo que tenemos al mejor médico de médicos a nuestra disposición 24 horas, 7 días a la semana, no hacemos uso de esa preciosa y hermosa gracia que Él derrama para ti y para mí. Los médicos del mundo tienes que tocarles, insistirles, buscarles y pagarles para que te atiendan, pero tú tienes un médico en los cielos que necesitas encontrarlo cuando tú quieras, donde tú quieras y gratuitamente. Mis hermanos, mucha de la depresión, mucha, no toda, mucha de la depresión que hemos vivido es porque nos hace falta caminar más con Dios. Nos hace falta soltar muchas otras cosas. Nos hace falta limpiar corazón. Mucha gente nos ha lastimado. Mucha gente nos ha maltratado. Y uno dice, voy a cerrar mi corazón para siempre. Ya no le voy a abrir mi corazón a nadie. Pero el único que se hace daño eres tú. La gente que te lastimó, la gente que me lastimó, ¿sabes dónde están? En el mundo como si nada. La gente que te lastimó y la gente que me lastimó, ¿sabes dónde están? Almorzando menudo ahorita como si nada. Y el que está sufriendo y el que no puede vivir en paz y el que sigue torturándose y el que está lastimando a su familia alrededor y el que sigue viviendo con amarguras en su alma, eres tú. Ellos están como si nada, en el parque, en el menudo, dormidos, donde sea. Ellos están como si no hubieran hecho nada. Y el que ha sufrido, y el que se sigue deprimiendo, y el que sigue viviendo en angustia, eres tú. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Hasta que no tomemos una decisión. Yo tomé una decisión. Y esto fue lo que yo hice. No quiere decir que lo haga usted. Eso fue lo que yo hice. Yo agarré un cuaderno y puse los nombres de cada una de las personas que a mí en lo personal me habían hecho daño. Los escribí, me costó hasta trabajo escribir sus nombres. Y un día, simbólicamente fue, porque es simbólico, agarré los papelitos, los metí en un recipiente, los puse frente al altar, y no hablo de este altar físico, los puse frente a Dios en mi vida de oración privada. Y tuve que aceptar y reconocer
que esas personas que yo estaba poniendo en un papelito no eran los causantes de mis malas decisiones. El causante fui yo de mis malas decisiones. Pero que ahora yo iba a tomar una decisión correcta por primera vez. Perdonarlos. No porque lo merecieran, no porque me lo pidieron, porque muchas de las personas que estaban en esa botella, en ese papel, nunca me han pedido perdón hasta la fecha y no lo van a hacer. Pero yo no espero un perdón de ellos. Yo no espero una misericordia de ellos. Yo lo que hice fue decidir perdonarlos yo. Quemar esos papelitos en esa botella y jamás volverme a traer a la memoria lo que me hicieron. Porque si yo hacía eso y los perdonaba, yo podía construir en mis hijos, en mi familia y en mi ministerio una vida saludable cristianamente hablando. Yo sabía que perdonándolos, yo nunca iba a usar este lugar para matar a alguno de ustedes por algo que ustedes hicieron. Que podría predicar con mi mente limpia, nada más lo que era la Biblia. Que podría verlos y saludarlos como si nada hubiera pasado. Pero eso es una decisión. Algunos de ustedes quieren seguir teniendo los papelitos guardados. Eso es una bomba que te va a explotar en la mano mañana. Y te lo digo ahorita, hermano amado. Te lo digo con todo mi corazón y te lo digo para cerrar y concluir con esto. A lo mejor no vas a estar de acuerdo y no pretendo que estés de acuerdo en esto. Pero mientras tú no sueltes todo el pasado, mientras tú no perdones, mientras tú no te reconcilies con tus hermanos, mientras tú no dejes a la gracia de Dios lo que Dios hizo, porque tú no quieres perdonar a quien te ofendió, pero Dios a ti te ha perdonado muchísimo más. Déjame decirte una cosa, hermano amado, hermano. Mientras tú no perdones, mientras tú no sanes, mientras tú no sueltes, tú nunca vas a poder llevar una vida plena. Porque el rencor, la amargura, la ira, el enojo son pecados que van a obstaculizar nuestra comunión con Dios por toda la vida. Por eso Cristo nos dijo, Pedro le dijo, Señor, ¿y si 70 veces me ofenden, qué hago? 70 veces 7 vas a perdonar. Para que sean perfectos, como el Padre que está en los cielos es perfecto. Si son sus hijos, van a ser perfectos, como Él es perfecto. Hermanos, en Dios tenemos esperanza. ¿Por qué no tomas la decisión hoy? Dejar tu lugar y empezar a vaciar ya todo eso del pasado. No hay una máquina del tiempo y no va a existir. Deje de ver Los Vengadores y Volver al Futuro. Ya deje de ver eso, hermanos. No hay una máquina del tiempo que te va a cambiar lo que fue, dice Eclesiastés 3:15, lo que fue ya es. Y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Así que vamos a orar. El altar está abierto. Esto ya es de cada quien. Pero Dios nos puede ayudar a vivir vidas cristianas victoriosas, gozosas, dichosas, felices, plenas, porque su gracia es suficiente. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. El altar está abierto. Quien quiera venir al altar está abierto. Invitación está abierta. Quien quiera venir y decir, Señor, yo voy a soltar ahora, ya es tiempo. Es tiempo de soltar, es tiempo de sanar. Yo estoy deprimido, yo estoy batallando ahorita con eso, Señor, ayúdame. Aquí está el altar, hermanos. Aquí está el altar. Que tu orgullo, tu soberbia y tu arrogancia no puedan más, hermano, que tu dicha, tu felicidad plena. Yo creo que todos nosotros tenemos mucho que soltar. Todos nosotros tenemos mucho que orar. Pero para eso está Dios. Descárgate con Dios. El altar está abierto. Gloria a Dios por los que lo están usando. Gloria a Dios. Que Dios escuche su oración que están haciendo de sinceridad. No es el altar el que da el poder, es el reconocimiento, es la humildad para tomar una decisión. Hermano, si tú estás pasando por depresión, Dios es tu respuesta. No trates de entender las circunstancias de la vida. Trata de confiar que todo el control de todo lo tiene Dios.
Ven a Dios, dile: Señor, mi alma está abatida, estoy deprimido, estoy lleno de rencor, estoy lleno de odio, de coraje, estoy lleno de rabia. Señor, estoy lleno de tristeza. Señor, estoy lleno de amargura. Ven a Dios. ¿Estás enojado porque te traicionaron? A Él lo traicionaron. Es que nadie me entiende, perdí a un ser amado. Cristo, claro que te entiende. El Padre dio lo que más amaba, su Hijo. Su Hijo unigénito, para que tú vivieras sano. Él murió para que tú vivieras pleno, y no estás viviendo pleno. Y no vives pleno porque estás atado, estás amargado por lo de atrás. Hermano amado, libérate de eso. Deja eso atrás y ábrele paso a la gracia de Dios. No puedes cambiar tu pasado, no puedes cambiar lo que ha sucedido en tu vida. Las decisiones que tomaste ya las tomaste, pero puedes hacer algo por el presente. Puedes hacer algo por tu presente. Confía en Dios, confía en Él, entrégate a Él, descansa en Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque verdaderamente